Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Vida Nueva para el Mundo en Acapulco, Guerrero, Costera 125. Y vamos a darle un fuerte aplauso a las redes sociales. Dios es bueno y su misericordia es inagotable. Y ciertamente, bueno, hace un momento estábamos nosotros escuchando de la voz que pues son tiempos difíciles, son tiempos en los que tenemos que reforzar a través de la oración pues nuestra vida en Cristo. Y sabe, es cierto, en todo el mundo se están viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que va a ser probada la fe de cada uno de nosotros. Y de verdad, yo sigo creyendo, la Biblia lo dice, que ningún cristiano, ninguno podrá resistir ni las pruebas, ni las tentaciones, ni las adversidades, si no es gobernado por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a leer. Abra usted su Biblia, por favor, si es tan amable, en el libro a los Hebreos, libro de los Hebreos. Nadie sabe quién escribió este libro, pero por algunos cronistas, algunos historiadores, algunos teólogos creen que fue el doctor Lucas el que escribió el Evangelio de Lucas. Y pues pensando por lo más acercado, por la gramática, por cómo se escribió, pues creemos que fue Lucas. Y pues hay serias pues muestras de que así lo fue, pero no está confirmado. Y sabe que Hebreos es un libro en el que va toda la Biblia se compagina, toda. Aunque fue escrita por diferentes autores en diferentes épocas, en diferentes situaciones, lugares geográficos, diferentes edades, posiciones sociales, coincide y todo va en un mismo punto, la redención del hombre. Y al leer Hebreos es bien importante también estudiar Levítico, así como cuando estudiamos Santiago, estudiamos los Proverbios, así como cuando estudiamos también de alguna manera Génesis, pues estudiamos también los Evangelios, así se va a ir compaginando la Biblia. Bueno, mira, te voy a pedir que abras el libro de los Hebreos, capítulo 12, que es un libro hermosísimo como toda la Biblia. Y en el versículo 1, vamos a estudiar tres versículos del capítulo 12, después de que en el capítulo 11 está toda la galería de la fe, como se lo denominan o lo nombran algunos estudiosos de la Biblia. Pasamos al 12, en el que se muestra y se compara la carrera o la vida del cristiano en una guerra, en una batalla. Bien, dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad, póngale cuidado, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, gracias papá, gracias Señor, porque tenemos este tiempo tan hermoso en el que con libertad podremos abrir tu palabra y que tu Santo Espíritu que mora en nosotros hable a nuestro corazón, que nos escudriñe, que nos examine, que traiga a nuestra memoria si hay pecados ocultos para confesarlos e irnos en una santificación. Papá, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy también te damos gracias porque sigues bendiciendo esta preciosa iglesia de Vida Nueva para el Mundo, Acapulco.
a nuestra hermana Yola, a sus hijas, a su nieto. Gracias, papá, por esta linda y preciosa iglesia tan bella que tú tienes en tus manos. Gracias, papá, porque vemos tu mano, vemos tu protección divina, vemos el poder de tu Santo Espíritu. Y creemos, Señor, que tú sigues fortaleciéndonos por medio de la oración, con tu Santo Espíritu, tu palabra viviéndola. Fortaleces nuestra fe, fortaleces nuestro ánimo, cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque es en Cristo Jesús. Y es en ese nombre en quien te damos las gracias, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ¿sabe? Le decía yo que en el Nuevo Testamento se compara repetidamente la vida cristiana con prácticas, situaciones, cosas cotidianas, cosas que vivimos. Se compara con la guerra. Por ejemplo, solamente lo voy a mencionar. Pablo nos aconseja sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Acá Pablo está comparando la vida cristiana, la vida en ejercicio del creyente, con la guerra. Y vamos a ver varios ejemplos. Pero no se te olvide, al llegar a Cristo, tenemos 3 enemigos, que es tu propia carne. Si quieres anotar, Romanos capítulo 6, versículo 1, nuestra carne, el mundo, primer carta de Juan, y el enemigo de Dios que se convierte en nuestro enemigo, Satanás, Efesios capítulo 2. Entonces comenzamos una carrera, la carrera no de la salvación, sino de la santificación. Y Pablo comienza comparando la vida en Cristo con la guerra, a nosotros como soldados. Y recordarás que en Efesios capítulo 6, desde el verso 10 hasta el verso 17, se describe la armadura de Dios para que el cristiano esté en combate diario, no cada 8 días, no cada tercer día, no cada vez que pues vienes a la iglesia, sino diario, porque estamos en una guerra. Y 3 veces en Efesios capítulo 6, desde el verso 10 hasta el verso 17, 3 veces aparece la palabra firmes. No se nos manda a los cristianos ir y expulsar demonios de algún lugar territorial. No se nos manda, al menos en ese pasaje, no se nos manda a los cristianos tampoco expulsar demonios de alguna persona. Al menos en ese pasaje. Se nos manda estar firmes, que se traduce perseverantes, insistentes en la salvación. Insistentes, me refiero a la santificación, insistentes en la búsqueda de Dios para resistir las acechanzas, las mentiras del diablo. Entonces estamos en una guerra. También Pablo usa la palabra lucha, ¿verdad? Y él la describe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 26, en donde dice que nosotros estamos completamente peleando, no golpeando, ¿verdad?, como al aire, dice Pablo. Entonces él la compara con una guerra, la compara como el box, que no está peleando la batalla de la fe, la batalla de la santificación, al ahí se va, sino que realmente es una pelea. Y si te acuerdas en Efesios, cuando dice que no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, esa palabra lucha es la misma que se emplea con la lucha libre. En serio, ¿eh? Entonces Pablo está comparando la vida de santidad como una guerra, como el box, como la lucha libre. Y al cristiano se le llama generalmente, en la mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribe, se describe él como remitente y al destinatario como siervo de Jesucristo, como soldado, como esclavo. Entonces el esclavo, que nosotros somos esclavos, no hacemos lo que queremos. Nos sometemos, como dice Santiago, a la voluntad de Dios, porque hemos sido comprados. Entonces, date cuenta que Jesús
se refiere también a los creyentes en Mateo capítulo 5, versículo 13 hasta el 16, como sus seguidores. Y los que somos seguidores del Señor Jesucristo, somos discípulos. Y los que somos discípulos, somos testigos, mártires. Nos convertimos en esclavos, copartícipes de una guerra espiritual, copartícipes de una carrera en santificación. Fíjate, Pedro también se refiere a nosotros como cuerpo, como templo, como edificio, piedras vivas en su primer carta. A Pablo le gustaban particularmente estas ilustraciones de las carreras y usaba Pablo en sus cartas la carrera del cristiano como correr en un estadio. Usaba también las frases corre bien. Y en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 16, este libro que es hermosísimo porque habla, se lo denomina la carta de los Filipenses como la carta del contentamiento, porque Pablo estaba en la cárcel sin dinero, abandonado, solo, sin amigos, sin nadie, y expresa gozo en medio de la soledad, en medio de la aparente tristeza, la aparente soledad, en medio de crisis económica, expresa y manifiesta un gozo. Y el gozo, esa palabra gozo es una alegría o una manifestación sincera. Entonces esto es impresionante. Él en esa carta dice, yo no he corrido en vano. Y tener esa seguridad, esa certeza, mis amados hermanos en la fe, de que cuando nos convertimos en cristianos, que el Espíritu Santo nos concede el don de la salvación, el don de la fe, y en medio de las pruebas podamos decir de manera sincera, no es en vano, vale la pena. Es una carrera en la que pues voy a recibir tortazos, ¿no? O puertazos, como lo es de alguna manera en el entrenamiento, ¿verdad? En la carrera, correr y levantar los pies en medio de la carrera para correrse y brincar ese obstáculo. En el box, saber poder usar los guantes. Todo eso Pablo estaba diciendo, no es en vano. Pero ¿qué hace que el cristiano persevere? ¿Qué hace que el cristiano permanezca en esa contienda contra la carne? Fíjense ustedes, Pablo está diciendo en sus cartas que él ve como tal la vida de la santidad como una carrera como tal. Y en estos versículos de Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, vamos a ver que el escritor ve como tal la vida en Cristo como una carrera. Hay un estímulo para correr, como el boxeador tiene un estímulo para ganar el cinturón, como lo hace también el corredor, hay una medalla, hay un estímulo. ¿Qué hay para el cristiano? Puesto que ya ganó, ya Dios le regaló la salvación. ¿Qué hay para el cristiano? Hay un ejemplo a seguir, hay una meta, un objetivo dentro de esta carrera. Y finalmente en estos 3 versículos veremos la exhortación final. Vamos a ver pues Hebreos capítulo 12, versículo 1, y lo vamos a releer y vamos a ver primero qué es la carrera. Dice la Biblia, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, si quieres subrayar, despojémonos de todo peso. ¿Y qué dice la Biblia? Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate qué interesante. La frase clave que nosotros encontramos en este versículo, podemos nosotros anotarla, escribirla o ponerla sobresaliente en nuestros apuntes como corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese usted que el libro a los Hebreos, como en muchos otros lugares del Nuevo Testamento, se habla aquí completamente para 2 grupos de personas. Enfáticamente Hebreos 6
y Hebreos 10, así como en Hebreos 12. Habla para una audiencia que no es cristiana y habla para una audiencia que sí lo es. En este caso, estos 3 primeros versículos habla para los dos, para los que son cristianos y para quienes no lo son. Y fíjense ustedes que si una persona no es cristiano, entra a la carrera, la intención de él es ganar. Hay un incentivo, hay un premio. Y si es cristiano, se le recomienda correr con paciencia. Significa con mucha habilidad, pero sobre todo sin el sentimiento de rendirse. Porque va a haber momentos en los que el cristiano va a tener problemas, situaciones, dice Pedro en su primer carta, que son necesarias las pruebas, diversas pruebas. La palabra diversas es de todo tipo, pruebas, que es más preciosa que el oro. Y es necesario esto, no siempre, dice Pedro también, si es necesario, por eso no siempre son las pruebas, pero el Espíritu Santo dice tanto como en Pedro como en Santiago, que estas pruebas purifican y el fin es madurar. Fíjense ustedes, si el Espíritu Santo nos está diciendo, no te rindas, hay momentos en los que vienen las pruebas, viene el desespero, que quieres tirar la toalla, decimos coloquialmente los mexicanos. Quieres decir, ¿sabes qué? Ya no puedo. Ya me cansé, de veras ya no sé ni por dónde. De veras ya hice hasta esto, aquello, lo otro, y me quedo completamente, de alguna manera, pues ¿qué más necesito hacer? Si nos está diciendo que debemos de tener paciencia, la paciencia es la capacidad, fíjate, póngale cuidado, la paciencia es la capacidad de soportar y estar debajo de algo. Entonces, hagas lo que hagas por acelerar alguna circunstancia, si los tiempos de Dios no son, hagas lo que hagas, pues no vas a llegar. Fíjate muy bien, ¿qué es la palabra guerra? La palabra guerra que nosotros encontramos dentro de estos versículos, la palabra guerra tal cual viene de la palabra griega agón, de donde viene agonía. Entonces, cuando corremos la carrera de la santidad, hay agonía. Empezamos a morir a nuestros deseos carnales, a nuestros apetitos inmorales, perversos. Entonces, cuando una persona se está ejercitando en una carrera, sabrán aquellos que corrieron o que están corriendo, que llevan una disciplina, ¿verdad? Que los va formando, les va haciendo un carácter, y en ese carácter hay metas, y hay momentos donde si no se preparan por alguna otra circunstancia, vienen los calambres, te levantas, pero sigues adelante, pero hay cierta agonía. En el box, yo me acuerdo por ahí una narración en un video de un boxeador. Este hombre, Muhammad Ali, ese hombre estaba a punto de tirar la toalla. Y el entrenador le dice, mira, levanta, aguántate, cuenta 10 segundos. Pero tú cuéntalos y antes de que tú termines, yo te voy a decir que te levantes. Y habían tocado la campana, ya nada más estaban esperando que se levantara. Y empieza a contar, 1, 2, 3, dice, levántate. Se levanta el chavo. Y en el momento que se levanta, dice, espérate, no te regreses. Dice el que estaba ya mal, ya sentía morirse. Dice, da 2 pasos, nada más 2 pasos. Dio 2 pasos el chavo. No vaya a caer como el otro día. ¿Verdad? Entonces da 2 pasos y en el momento que da los 2 pasos dice, ya me estoy muriendo, ya, tira la toalla. ¿Qué creen que pasó? El otro aventó la toalla. No inventes. Si no se ha parado, si no se mantiene firme, si no obedece, porque él ya estaba, ya me estoy muriendo, ya se acabó todo, ya no hay ni por dónde. ¿Sabes qué? Ya estuvo, ya me venzo. Y escuchó la voz del entrenador, en este caso la voz del entrenador es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios.
Se levanta y el cuate empieza, uno, así por dentro, 2, 3, y estaba el otro, y literal, en serio, está el video, de momento el otro ya no se paró, avientan la toalla. ¿Qué creen que pasó? Ganó. ¿Qué nos dice esto? Perseverancia. La carrera en Cristo es agonía. Realmente vas a empezar a morir, no para salvación, sino a morir a tus deseos carnales, a obedecer, a someterte, a ponerte debajo de Dios. ¿Y cómo tienes que hacer? ¿Cuál va a ser tu determinación? Dice acá, ¿qué es? Paciencia. No inventes. ¿Qué es la palabra paciencia? Estamos en el versículo 1. Entonces vimos la palabra carrera, Hebreos 12:2, 12:1, la palabra carrera, que es morir, agonía. Y la palabra paciencia es una determinación constante de seguir andando, ponerse debajo de. Pero fíjate, esto es muy interesante. Dice la Biblia que cuando estés en esa carrera cristiana, que es un maratón, es una carrera larga, tú no sabes, ¿verdad? Tú no sabes cuándo vas a llegar a la meta, porque Pablo sabía en qué momento iba a ser sacrificado. Pablo sabía en qué momento se iba a presentar delante del Padre Celestial. Ya estoy a punto de ser sacrificado, escribe a Timoteo. Nosotros no, su estímulo seguía siendo la comunión con el Padre. Esa palabra paciencia nos habla de perseverancia. Cuando a ti te duele la muela y vas con el dentista y hay 5 personas adelante de ti y tú ya tienes el cachete como Kiko, ¿qué haces? Pase, siéntese, sea paciente. Y tú, no inventes. Si estás así, mira, ya, estás así. Valdría la pena que aún con el dolor, sí se vale expresar en algún momento la molestia, pero que empiece a aventar las sillas para que te atiendan antes. No, es que yo no quería que me doliera la muela. Esto no estaba en mis planes. Oye, me voy dando a entender. Entonces, la paciencia entre cristianos o con los cristianos, nos dice la palabra de Dios que va a haber obstáculos, va a haber momentos de aparente debilidad, va a haber momentos en la vida del creyente donde te sientas agotado. Ya, o sea, sabes que ya no, ya de veras me siento cansado. Me siento débil, de veras, me siento completamente ya como que ya no la armo. Pero debemos de recordar que la paciencia, si tú quieres llegar, si tú quieres dejar al Espíritu Santo que siga obrando en tu vida, la paciencia en tu vida determina el tiempo de espera que tú estás ahí abajo y que el Espíritu Santo te fortalece. Esto es impresionante. Porque hay personas que principalmente en algunas ocasiones, ¿verdad? Personas solteras que dicen, ya, por favor, ya me quiero casar. Ten paciencia. Y ven su factura, el acta de nacimiento. Y dicen, es que ya estoy llegando al 5.º piso. Mira, si llegas al 40, al 60 piso como la Torre Latinoamericana, si tú no te esperas en el tiempo de Dios, de veras, vas a llorar. Porque estás haciendo las cosas en tus fuerzas, no en el tiempo de Dios. Lo mismo es en alguna situación que te ha encargado Dios en tu vida. Si tú quieres acelerar de acuerdo a tus estrategias, no estás esperando con paciencia. No estás debajo de. Fíjense ustedes, vamos rápidamente a la primera carta a los Corintios en el capítulo 9. ¿Cuántas veces cristianos, hijos de Dios, llegamos a Cristo felices, contentos, empieza a haber, hay mucho entusiasmo, confianza, pero ¿qué mantiene esa confianza y esa esperanza? Les vuelvo a decir, la comunión, la oración con el Padre Celestial. Vamos a leer primera carta a los Corintios en el capítulo 9.
Primer carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Pregunta Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo? ¿Qué dice ahí? Dice el versículo 24, parte final: corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, este es un estímulo, mis amados hermanos, en donde el Espíritu Santo está diciendo: hay un solo ganador en la carrera terrenal. Y cada uno de ellos está consciente de que uno solo se va a llevar el premio. Tú, en el terreno espiritual, corre de tal manera que ya lo obtuviste. Es lo que dice. Verso 25. Todo aquel que lucha, ¿qué dice? Yo, todavía está la iglesia de Vida Nueva para el Mundo en Ciudad Neza. Me tocó platicar muchas veces. El dueño de ahí es el Chiquita González, el boxeador. Y varias veces yo le preguntaba cómo le hacen para prepararse en el box. A mi papá le gusta mucho el box. Entonces le preguntaba, ¿cómo le hacen? Dice, no, es un año, depende del entrenamiento, carreras, ejercitarse. Te abstienes, casado él, casado. Te abstienes hasta de relaciones íntimas. ¡Casados! Del griego, no inventes, hasta casado abstenerse. Yo diría eso es pecado, ¿no? Pero bueno, decían los motivos: por la energía, por la concentración. Dicen, ¿cuál concentración? No inventes. Pero es la forma. Se abstenía de alimentos, de gaseosas, se abstenía, y era una preparación psicológica, mental, física, que de verdad, al llegar al ring, iban pero concentradísimos. Y aquí dice que se abstienen. Esto es muy interesante, porque dice la palabra de Dios 9:25, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Pues aquí estoy. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Habla de las competencias acá en la tierra. Pero nosotros, ¿qué vamos a recibir? O sea, la salvación la tenemos. Vamos a recibir una corona incorruptible. O sea, corre. El Espíritu Santo está diciendo: abstente, pornografía, inmoralidad, pecado, adulterio, fornicación, abstente. Vamos a seguir. De eso se trata. Si se abstiene alguien que se ejercita físicamente, tiene un ¿qué? Compromiso, una convicción. Está completamente seguro, mis amados hermanos en la fe, a quién le pertenece. Y si hay un compromiso, por supuesto, la vida cristiana tiene que haber un compromiso, como si fuera una carrera atlética. Y vamos a ver, al menos hay dos formas. Uno, el cristiano que está dentro de la vida en Cristo, que tipifica a Pablo como si fuera una carrera, ¿verdad? No está compitiendo con otros cristianos. No está intentando sobresalir entre los demás, de ser Juan Camaney, de ser el mejor, yo sé más. Uy, no, ese está chamaco, yo me las sé todas. No hace esa competencia. Nuestra carrera tampoco es de obras, es de fe. No fe para salvación, sino la fe de la defensa de la palabra de Dios. Sin embargo, no competimos entre nosotros, ni siquiera en eso. A ver cuánto hice. Yo hice más, yo hice menos. No. Nuestra competencia es contra huestes de maldad. Por eso es importante Efesios 4, unidad en Cristo. En Efesios 4, 5 y 6, nos vemos en el libro de Efesios 4 que somos un cuerpo, un edificio, somos completamente unidad en Cristo. Efesios 5 manda a las esposas que se sujeten a los esposos. Entiéndase completamente, tener diligencia para aprender. A los hijos que se sujetan a los padres. Al esposo sujetarse a Cristo.
Y en Efesios 6, los primeros versículos, los hijos se someten a los padres. Y más adelante vemos completamente la armadura de Dios. Todo es unidad. El cristiano solamente tiene una forma de permanecer en la fe. ¿Y sabes cómo es? Siempre, siempre en la oración. ¿Cuál es nuestro estímulo para continuar en esta carrera? Ve por favor a Hebreos capítulo 12. Ya hablamos de que la carrera, híjole, pues tenemos que enfrentarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que ver que somos un equipo, somos una familia en Cristo, que no estamos para competir unos a otros, que somos uno en Cristo Jesús. Dice la Biblia, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro la frase, tan grande nube de testigos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos testigos? La nube de testigos son todos los santos fieles mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. Ahí está Sansón, ¿verdad? Ahí está Gedeón, no hombre, ahí está Abel, ahí está Moisés, ahí está Rabaab, que era una ramera. Todos esos héroes de la fe, no me malinterpreten, es una manera de explicarlo. Esos héroes de la fe son un testimonio de que la vida en Cristo Jesús es una vida de lucha, de contienda, muchas veces de desilusión, de traiciones, pero que sí se puede llegar a la meta. Y que esos testigos están diciéndonos, sí se pudo. Claro, no nos lo dicen audiblemente, nos lo dicen a través de la palabra. Todos estos, José el soñador, no inventes. Sus hermanos lo traicionan. Y al momento que sus hermanos lo traicionan, llevan con la ropa con Jacob, su papá, y dice, una mala bestia lo devoró. Así dice la Biblia. Y el papá llorando quiso hasta morirse. Y entonces el chamaco creció en otro lugar, ¿verdad? Con diferentes personas, con diferentes situaciones. Después el muchacho, ¿qué sucedió? Se cumple la profecía después de que el sueño, lo entamban al chavo porque la mujer quería con él. Lo estaba, dice ahí que la Biblia dice que de día y de noche estaba la mujer. ¿Y qué hora? ¿Y a qué horas? ¿Y a qué hora nos vemos? ¿Y a qué hora sales al pan, José? Y el chamaco nada. Y todos los días, y que lo entamban, pues ahí entambado, encerrado, encarcelado, manifiesta, se le olvida al mensajero, 3 años después, no hombre, y si tú ves Hebreos 11, si ves Génesis, no hay una sola palabra de queja de parte de José. No dice, ay, qué lamento, qué dolor, qué angustia, no, nada de eso. Sino que al contrario le dice a sus hijos, ¿saben qué? Estoy viendo a lo lejos, ¿verdad? Las promesas y los estoy saludando. Esa palabra saludar es abrazar. Abrazo las promesas. Ustedes sigan adelante. Mis huesos, todo lo que hay, ¿sabes qué? Transfieran al menos por mis huesos que lleguen a la tierra prometida. O sea, el cuate se murió esperando la promesa, pero nunca dejó de creer. Mira, hasta los 20 se iban a volar. Qué impresionante, ¿no? Y fíjate lo que es la carrera de la fe. Siempre estaban confiando, estaban dándolo todo sin importar cuáles eran los obstáculos. Estaban enfrentando dificultades sin ver el precio. Estaban completamente corriendo la carrera de la fe. Ellos, al menos los que se mencionan en Éxodo 14, enfrentaron a Faraón, se olvidaron de los placeres, de los privilegios de la corte, atravesaron el Mar Rojo, otros derribaron las murallas de Jericó, conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron el poder con el fuego, recibieron muertos en la resurrección, sufrieron torturas, burlas, encarcelamiento, prisiones, lapidaciones, que lo contaron a todos. Tuvieron que vestirse muchas veces con pieles de animales, padecieron completamente destitución, crisis, y no negaron la fe. Vamos a Hebreos capítulo 12. ¿Qué puede hacer que tú no corras bien? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice la Biblia?
En Hebreos, ¿sí me sigues? Despojémonos de todo peso y del pecado. Un peso es un bulto de algo. ¿Y qué puede estorbar a un corredor que le reste fuerza o agilidad o la misma fuerza para correr? Algo que lo detenga. ¿Tú crees que en algún momento el que está corriendo está pensando y ve la meta, ve las medallas y está pensando en ese momento, híjole, ¿a cómo amenazaría el dólar? Ay, Dios mío, los frijoles no les apagué. ¿Tú crees que está pensando eso? ¿En serio? O que está ahí, híjole, 3 meses sin trabajo. Ah, caray, híjole, mi signo zodiacal no salió hoy, no lo imprimieron. Ay, Dios mío. ¿No? ¿Tú crees que esté pensando eso? No, él está con la mira, ¿sabes qué? Concentrado, concentrado, concentrado. Yo me acuerdo, fíjate, yo veo una persona que le gustaba mucho el box. Y en el tercer o cuarto round, decía ese cuate, ya perdió. Yo le preguntaba, ¿por qué? Porque ya se enojó. O sea que es cierto que el que se enoja pierde. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque ya no está concentrado. Ya no está dedicado en su alma y en su mente y en su corazón al deporte, sino que está viendo cómo quiere acabar físicamente con esta persona. Ya perdió. Y perdía. Entonces el peso, mis amados hermanos en la fe, puede ser desde un pecado no confesado hasta la falta de fe, de credibilidad en el Señor, que es, uy, no. No, hombre, de aquí a que suceda eso. Pues no te acaba de decir el Señor, paciencia. Corre con paciencia, con la capacidad de soportar. ¿Qué te da la capacidad de soportar? La oración. Yo no te quiero preguntar en serio. Tú contéstate en tu interior. ¿Cuánto tiempo pasas en la mañana con Dios? Si haces tu devocional. Pero de veras que lo hagas, no como cuando antes rezabas 3 Aves Marías, 4 Padres Nuestros, el Gloria, Aleluya y ahí te ibas. No. Que realmente digas, por lo menos 40 minutos. ¡Ay, 40 minutos! No 40 minutos, 40 minutos. Párate 1 hora antes. El tiempo que inviertes con Dios es el tiempo que va a dar fruto. De veras. Hebreos 12:1. Quitémonos, despojémonos de todo peso. Y dice de pecado. Pero ahí dice muy claramente en la Biblia que nos asedia. ¿Qué es asedia? Asedia no es asedia, no, es asedia. Esa palabra es rodear, estorbar, envolver. ¿Ustedes han visto la carrera de costales? Que les ponen los costales y ahí van así. No voy a brincar porque entonces sí me caigo. Que van así, ¡paz! Y brincan, ¿no? Van y brincan. Eso es asediar. Amarrar los pies, pero con mayor fuerza que hacen inmóvil a una persona. Y dice ahí, peso y pecado. El peso puede ser una preocupación, el peso puede ser el desánimo, el peso puede ser incredulidad en el creyente. Y si lo juntas, no lo creo, eso es pecado. No creerle a Dios es pecado. Te quedas así, paralizado. ¡Corre! ¡Que corras! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿Ah? Te quedas así en serio. Porque el pecado nubla el entendimiento. Además, llevas meses viendo pornografía, llevas días coqueteando con una mujer que no es tu esposa, llevas en el pecado. Eso es un peso, es un estorbo que te está completamente amarrando los pies, que no te dejan correr. Hebreos 12:2. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Hasta acá, vamos viendo. Fíjate muy bien. Voy a releer Hebreos 12:1 para seguir con la explicación del 12. Por tanto, nosotros también, cristianos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entiéndase los santos del Antiguo Testamento, que son un testimonio de que sí se puede. Despojémonos de toda preocupación, angustia o estorbo, peso, algo que está estorbando, y del pecado,
que nos enreda, que nos envuelve, que nos estorba en los pies. Y luego dice, y corramos soportando la paciencia, y corramos con la capacidad de soportar con paciencia la carrera que tenemos mañana, siempre. Oye, ¿hasta cuándo se va a acabar esta prueba? No lo sé. Pero tienes que estar preparado para que sea de cualquier forma, siempre. Porque Pedrito escribió diversas pruebas. Santiago, Jacobo, escribió de todo tipo. Entonces tenemos que estar preparados diario. ¿Qué es el motor o el motivo para seguir adelante? Hebreos 12:2. Puestos los ojos espirituales. ¿En quién? Ve la Biblia. ¿En quién? En Jesús, el que comenzó, el autor y consumador de la fe. Esto es maravilloso, amados hermanos en la fe. Les voy a decir por qué. Aquí hablamos de justificación, aquí hablamos de santificación, aquí hablamos de elección, aquí hablamos de que el Padre ha entregado las ovejas al Señor Jesucristo. Juan capítulo 10. Entonces, en medio de tantas tribulaciones, en medio de pruebas, en medio de situaciones difíciles, mis ojos espirituales tienen que estar puestos en ese Jesús, el Redentor, en el que el Padre ha puesto mi vida, mi alma, mi ser, mi vida espiritual en sus manos. Y esto es tan profundo. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces, a veces dudas y ya, a lo mejor ya perdí la salvación, a lo mejor no soy ni cristiano, ay no, a lo mejor esto, aquello, no, y dudas. ¿Sabes por qué? Debes de tener mucho cuidado, porque si el Padre ha puesto, Juan 10, las ovejas, todas las ovejas en las manos de Jesús, dice Jesús, ninguna se ha perdido. Eso habla de seguridad de la salvación. Eso habla de seguridad, de estabilidad. Dios tiene cuidado de mí. Entonces, si el Padre las cuida, imagínate que el momento, no lo es, que Jesús dijera, yo ya no me hago cargo, ya no sería el buen pastor. Juan 10, Salmo 23, ya no es el buen pastor, ya no sería obediente. Cosa que no es así. Cosa que el Padre le encomendó a Jesús mantenernos siempre en sus manos. Ninguna oveja se ha perdido, solo una. ¿Cuál fue? Judas. Y todos los demás estamos dentro de la mano. Dentro de la mano. De ahí de la frase de que aprieta pero no ahorca. No, no es cierto, eso ya fue un... Entonces estamos en su mano. Fíjense ustedes, Jesucristo inició. Un autor es el que hace. Él inició, Él es completamente el preeminente de la fe. Él es el que puso su Santo Espíritu, Juan capítulo 3. Él ha colocado en la vida del creyente, en su espíritu, vida. Él comenzó y Él nos va a llevar, porque dice Jesús, las ovejas oyen mi voz, me conocen, yo no me niego a mí mismo. Habla de la iglesia. Entonces Jesús vivió la vida de la fe suprema, confió en su Padre. Y esto es tan hermoso, amados hermanos, porque la frase consumador es una palabra que se traduce el que completa. Cuando Él dijo consumado es, se traduce ya fue pagado, ya fue completo, no hay nada que hacer. Entonces, mis amados hermanos en la fe, correr hasta la meta implica aguantar hasta que Cristo nos llame. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos y hoy en este día, recapitulando tu preciosa palabra, en la que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, que nos enreda, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tan gran contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ciertamente pudiéramos atravesar situaciones difíciles en medio de la vida en Cristo Jesús. Pruebas que así quisieran hacer sentir que uno está solo. Circunstancias en las que hacen pensar momentáneamente si Dios nos ha abandonado. Situaciones envolventes en las que podemos decir o pensar en algún momento: Dios mío, esto ya no lo voy a atravesar. Enfrentamientos por causas de la fe o por causa de la fe, en la que aparentemente podemos decir: nadie está conmigo, solo yo he quedado, solo estoy yo aquí. Pero así como el Espíritu Santo habló a Elías, como lo habló a Daniel, al mismo Moisés, en Elías él dijo: sabes, yo me he reservado 7,000 hombres para que ninguno doble la rodilla delante de Baal. Y a más de eso, hay otros 100 predicadores que un hermano apartó 50 en una cueva y 50 en otra cueva. Y me dice: ¿solo he quedado? No, te estoy diciendo, tengo cuidado de ti. Sigue adelante, no desmayes. Echa mano de la vida, pelea la buena batalla de la fe, cuerpo a cuerpo, luchando, contendiendo. Que tienes testigos que te están diciendo a través de las Escrituras: sí se puede. Y el gran autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, Él mismo te da paz, consuelo, esperanza, fortaleza, porque te tiene en la mano. No desmayes. Sus labios pronunciaron a manera de himno en los evangelios diciendo: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. De modo que el mismo Espíritu Santo menciona en este precioso libro llamado la Biblia: persevera, no desmayes. Aún no has sufrido hasta la muerte. Pelea, llega hasta la raya, llega hasta que el Señor te llame hasta su presencia. No te debilites, pues te he dado mi Santo Espíritu para que te fortalezcas, mi palabra para que confíes en ella y la vivas, mi palabra que es lámpara a tus pies en un mundo lleno de oscuridad. Y hoy quiero recordarte, quiero decirte que tengo cuidado de ti. Y esa es la fe que nosotros predicamos: que somos salvados en Cristo Jesús, que hemos sido redimidos en Cristo Jesús, que aunque pareciera en algún momento que estamos desmayados, pero no estamos muertos, que estamos aparentemente solos, pero Cristo en nosotros, que en algún momento veremos cara a cara aquel Cristo redimido, crucificado, resucitado, y nos dirá: a todo aquel que sea fiel, entra al reposo de tu Señor. Y hoy en este día es también el Espíritu Santo que habla de una manera personal a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Jesucristo vino a este mundo
a salvar lo que se había perdido, y en su carne recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Y esta es la fe que nosotros predicamos: creer en Jesús, que Él murió, que el Santo Espíritu de Dios lo levantó de los muertos. Y si usted cree que solamente hay salvación en Él, junto conmigo, hágale esta invitación al único Dios vivo, creyendo que es pecador y que hay salvación en Cristo Jesús. De esta manera: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo recibió el castigo que yo merecía, pero que resucitó dándome vida eterna. Hoy lo confieso como mi Salvador personal y te doy gracias, Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios le bendiga. Que tenga paz.